Se los informábamos desde temprano, Ibero recién en títulos. A partir de hoy los prestadores de salud deben retomar las consultas presenciales, algunos estudios invasivos y también algunas intervenciones. Por este y otros motivos le damos la bienvenida a la doctora Zaida Arteta, secretaria general del Sindicato Médico del Uruguay. Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muy bien, gracias. Zaida, ¿están dadas las condiciones para retomar entonces la atención presencial, las consultas en los prestadores de salud? Bueno, las condiciones son las mismas que teníamos hace meses cuando se suspendieron, en realidad. ¿Cuál es la postura del sindicato médico? No cambió nada, pero ahora sí se puede atender. ¿Qué piensan de eso entonces? Claro, la urgencia que hay con respecto a la resolución de problemas de salud de la población es clarísima porque hay un atraso de una cantidad de cuestiones de coordinación y eso impacta directamente en la salud de las personas. Eso está clarísimo. Lo que sí también es claro que las condiciones por las cuales se suspendieron las condiciones sanitarias de requerimientos de camas de CTI, los números de casos por día, de fallecimientos de pacientes en ICTI, no han cambiado, eso también es claro. Hace 48 horas había 13 unidades de cuidados intensivos que tenían más del 85% de las camas ocupadas. Y bueno, eso no ha cambiado, eso es una resolución del gobierno. Nosotros no hemos cambiado nuestra visión del asunto, ¿no? Por decirlo así. ¿Esto entonces podría poner en riesgo a quienes concurran a esas consultas o se sometan a ciertos estudios invasivos como la endoscopía o se sometan a algunas intervenciones de bajo riesgo? Riesgo de adquisición de COVID, sí, seguro, porque hay una circulación muy alta, sobre todo las personas no vacunadas, pero como hemos visto también las personas vacunadas tienen riesgo de adquisición de COVID y también de transmitirlo, eso sin duda. Después, riesgo de que no exista la prestación que se necesita por un tema del sistema sobresaturado. Bueno, eso en cada prestador se valorará y supongo que se tomarán las medidas necesarias para que no suceda. ¿Piensan que es sostenible entonces retomar la presencialidad en todas las consultas? Eso es una resolución del gobierno por la cual nosotros ya hemos emitido opinión. Me parece que hacer esa aseveración, si es sostenible o no, no me corresponde en este momento, pero en realidad esa es la realidad que vivimos, todos la sabemos, los números nos los pasan ustedes todos los días. Doctora, también hay que, digamos, colocar por el otro lado las evaluaciones que supuestamente realiza el gobierno. Y cuando digo supuestamente me estoy refiriendo a las propias declaraciones a partir del hecho de que también en su momento se habló de la no presencialidad a nivel de la enseñanza y luego se comenzó a valorar el daño que generaba esa no presencialidad. Trasladándolo al tema sanitario sucedió lo mismo. Hubo un momento en el que la no presencialidad se hacía necesaria, pero también se comienza a evaluar el daño que la no presencialidad empieza a tener. Y otro factor que me parece que no es menor y que también esgrime el gobierno es el porcentaje que se está dando de vacunación en el personal médico. Es decir, cuando se priorizó obviamente el personal médico como se hizo en todo el planeta, se hizo justamente por estar en la primera línea de batalla. Yo estoy refiriéndome a lo que ha sido la frase que se ha utilizado con absoluta justicia en el personal médico. Estos dos factores, estoy hablando de las consecuencias que empieza a tener la no presencialidad y la vacunación en el personal médico, no pueden ser situaciones tomadas en cuenta como para decir las características de la decisión o la situación sigue siendo la misma o puede haber una variante por allí. No, está clarísimo, en el personal de salud está clarísimo que la vacunación ha disminuido el número de casos. Seguimos teniendo de todas maneras, a pesar de la vacunación con Pfizer, personas que adquieren la enfermedad, hasta ahora a todas leves, o sea que
de todas maneras la circulación en esas personas va a bajar, que somos el personal de salud. Ya bajó y va a seguir bajando, creemos. Eso está clarísimo y es una diferencia. Las personas en el sistema de salud, los usuarios, pueden adquirir COVID no solamente a partir del médico, la enfermera, el enfermero, el tisanero, también lo pueden adquirir desde otros pacientes, por ejemplo, y también en la movilidad derivada de que tienen que concurrir al sistema de salud. O sea que no es el personal de salud en general quien transmite a las personas que se van a atender en el sistema la enfermedad. Eso por un lado. Y sin duda es lo que decía, tener en cuenta el daño que provoca la no presencialidad o la imposibilidad de concurrir a los lugares a hacer estudios y procedimientos es obviamente un pilar en la toma de decisiones. Está claro, lo que yo digo es que la diferencia, en número de casos no hay mucha diferencia con respecto a cuando se tomó la medida. Por supuesto que sí, que el personal de salud está vacunado y por supuesto que cuanto más tiempo pasa, mayor es el daño que se produce tanto en la salud como en la educación. Eso está claro. Ahora, lo que esperamos con este aumento de la movilidad y también con el aumento de la movilidad de la educación es un aumento del número de casos, posiblemente. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. En realidad es eso, yo no estoy negando, al contrario. Justamente, medidas más estrictas probablemente hubieran generado una bajada del número de casos que hubieran permitido retomar la presencialidad en otras condiciones. Estamos retomando la presencialidad en condiciones similares. Con una cepa, con una variante circulando más contagiosa y con un número de casos en meseta, pero en lo alto. Bien, doctora, yo justamente le hacía mención al tema vacunación porque ustedes llevaron adelante una encuesta, no específicamente solo por el tema vacunación, sino también el tema estrés laboral en todo el personal de la salud, y a eso me quería referir también. En algún momento se mencionó, se deslizó, se manejó como una información, no sé muy bien con qué fuente, de que había como cierta reticencia del propio personal médico a vacunarse. ¿No fue lo que a ustedes les permitió ver esa encuesta, que fue un apoyo muy importante del personal médico hacia la vacunación, no? Sí, hubo varias declaraciones, y te diría que hasta de legisladores, diciendo que el personal de salud no tenía adherencia a la vacunación, que había 50%. Lo que estábamos viviendo nosotros desde el terreno de trabajo es que no podíamos lograr agendarnos, como le pasa a muchas personas. No teníamos fecha para vacunarnos. Entonces lo que hicimos fue contratar a Opción Consultores, diseñamos en conjunto con ellos una encuesta entre los médicos del país. No tuvimos en cuenta acá otras profesiones, porque bueno, la hicimos desde el sindicato para nuestros afiliados. En realidad, una muestra representativa de 541 médicos que fue analizada a los finales del mes de abril, donde en ese momento el 65% de los médicos ya tenían las 2 dosis, el 85% aproximadamente ya tenían coordinada la segunda dosis, y si tomamos en cuenta los que tenían agenda o que querían agendarse y no lo habían logrado, porque hay un 5 a 10%, ahí no recuerdo exactamente el número, de que no querían, que querían vacunarse pero no tenían agenda, llegamos al 99%. Solamente 5 médicos de 541 contestaron que no iban a vacunarse. Uno de ellos tiene una patología particular que le impide esta vacunación, y los otros 4 porque no tenían intenciones de vacunarse contra COVID. O sea, 4 personas de 541. Lo que nos da una cosa que prácticamente diríamos que el 100% de los médicos adhieren a la vacunación. Esto es un mensaje fundamental para la población, porque en realidad todos sabemos que es una vacuna nueva y quizás hay personas que tienen aún, a pesar de todos los individuos vacunados, que tienen aún ese temor o alguna duda. Entonces, además de lo que uno puede leer, de lo que uno puede explicar, en realidad podemos decir
que los médicos del Uruguay se vacunan cercano al 100%, o sea que tienen plena confianza en la vacuna, y eso yo creo que es algo muy importante. Si bien es un dato puntual, es muy importante que los uruguayos lo sepan, porque bueno, son los médicos, somos nosotros mismos, los médicos y las médicas que estamos en los consultorios atendiéndolo. En este caso no se cumple, como a veces concurrimos a una consulta y el médico fuma o tiene obesidad, etc. En este caso haz lo que yo digo y también lo que yo hago. Sería como un consejo en carne propia. Me parece que es destacable y que por eso nos parecía interesante poder transmitirlo. A propósito de otros ítems que han indagado en esta encuesta, es el estrés y la sobrecarga laboral. ¿Sorprendió el alto porcentaje de médicos que se siente con sobrecarga en su trabajo y niveles de estrés altos? Sí, nosotros utilizamos también esta misma muestra para consultar a los y las médicas sobre las cuestiones de impacto de la pandemia en el trabajo. Y dentro de este impacto podemos destacar varias. Una es esa que vos nos mencionás, que el 70% refiere que está estresado en su trabajo. Ya teníamos algunos datos anteriores de similares características, pero no tan contundentes, y que ese estrés es a causa de la situación que se está viviendo. Y el 50%, además del estrés, dice que tiene sobrecarga laboral, o sea, que se siente sobrecargado en su trabajo, y eso, después hay muchos otros datos muy interesantes con respecto a esto, con las condiciones de trabajo, etcétera. ¿Y dónde se da más? Se da más en las franjas etarias más jóvenes, en las mujeres médicas, en las mujeres del interior del país y también en las que trabajan en el prestador público en ACE. Eso no es homogéneo en todo el sistema de salud. Pero nos parece también interesante. Quien quiera profundizar en los datos de la encuesta está colgada en la página del Sindicato Médico del Uruguay, está libre, o sea que pueden mirar todos los datos porque tiene muchísimos más datos. Doctora, ya tenemos que cerrar, pero antes quisiera hacer una consulta. Recién escuchábamos la palabra del director del Hemocentro de Maldonado preguntándose por qué no se hace más tratamiento con plasma de convalecientes, ¿no? De personas que se recuperaron de COVID-19. ¿Se viene monitoreando esa situación? ¿Hay una postura del sindicato médico? No, el sindicato médico en este caso está del lado de la evidencia científica. Este tratamiento ha sido discutido, no discutido, pero sí como tantos otros, ¿no? ¿Se acuerdan de la ivermectina, la hidroxicloroquina, la citromicina, la opinada? O sea, se han ensayado muchos tratamientos. El plasma de convaleciente mostró cierto beneficio en un grupo de pacientes y en realidad hay un poco de controversia en el timing, en cuándo sería. Entonces, el lugar que tiene el plasma de convaleciente, si lo tiene, es al inicio, o sea, en los primeros 3 días. Y el problema que tenemos es que en muchos prestadores está absolutamente sobrecargada la capacidad de los prestadores para la atención en domicilio, ya no de quienes podrían ser pasibles de plasma de convaleciente, en la atención a domicilio de personas que tienen necesidad de ser vistas en domicilio por gravedad, ¿no? Porque tienen síntomas. Entonces, lo que nosotros creemos que hay muchas causas. Una es que la contundencia del beneficio no es como en otros casos que ustedes conocen, o como esto de la vacuna, ¿no? Una cosa grande. Eso es lo primero. Lo segundo es que la administración de plasma no es una pastilla, ¿no? Es una transfusión, y como tal es un acto médico que necesita ser monitorizado, tener condiciones, no es algo que sea simple. Entonces, con esto que decimos de tanta exigencia del sistema, por ejemplo, la persona tiene que ser o trasladada a un centro de salud, donde muchas veces, como sabemos, no hay lugar para las personas que consultan, ni siquiera. Entonces, la logística de cómo se implementa no es tan simple. Yo sé que Maldonado tiene una unidad móvil que es para esto, del Hemocentro. En Montevideo eso hemos intentado hacerlo y nos hemos puesto en contacto con los especialistas en hemoterapia. También nos referían que la cantidad de suero de convaleciente disponible, por lo menos hace unas semanas o 2, cuando yo estuve viendo cómo implementarlo,
en una institución, nos decían que no tienen grandes cantidades tampoco como para decir, bueno, sí, cientos de personas se pueden beneficiar de esto. Que se utiliza en forma puntual, así como otros tratamientos que también se pueden utilizar de forma puntual. Pero lo más importante es que tiene que ser administrado muy al inicio de la infección. Bien, doctora, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la secretaria general del Sindicato Médico del Uruguay, la doctora Zaida Arteta.